Primera carta de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Pero antes de eso, quiero decir algo, hermanos. La iglesia del Señor necesita aprender a creerle al Señor, hermanos. Necesita caminar por fe, así dice la palabra del Señor, así dicen segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, ¿verdad? Si no me equivoco. Dice que nosotros andamos por fe, no por vista, ¿verdad? Aunque habla de otro tema, está hablando ahí en esa parte de las Escrituras. Pero yo he sentido esto en hablarles al pueblo del Señor, a las ovejas de mi Señor, que son ustedes. Que entiendan algo, hermanos, que entiendan esto. En todas las iglesias, ¿sí me entiendes? Va a haber gente, va a haber personas que le echan ganas unos, otros no le echan ganas, otros hacen, otros son indisciplinados, otros son disciplinados. En todas las iglesias va a haber esto. Pero no en todas las iglesias se habla la verdad. No en todas las iglesias se habla la palabra tal como está, sin adulterarla. Por lo tanto, hermano, hermana, te aconsejo yo que no camines viendo a aquel que es indisciplinado. Que no camines viendo a aquel que no le está echando ganas. Porque aquel indisciplinado, aquel que no le echa ganas, aquel que no está tomando en serio el camino del Señor, no te va a salvar a ti. ¿Sí estás aquí? Por lo tanto, tu mirada tiene que estar puesta ¿en quién? En nuestro Dios, en Jesús. Dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Grábatelo bien. Grábatelo bien porque mira, no quiero que empieces a dejar de venir o de hacer esto otro, porque estás mirando lo que hay a tu alrededor. Tú esfuérzate a obedecer a tu Dios, esfuérzate a ser columna y apoyo de la verdad. Y si tus hermanos, tus hermanas, algunos están flaqueando, tu trabajo, tu deber es orar, pedir a Dios por él o por ella. No para que tú estés mirando, para que estés juzgando y para que tú de esa manera justifiques el no servir a Dios, el irte yendo para atrás y para atrás como los cangrejos. Porque no lo vas a poder justificar delante de Dios. Estás practicando una doctrina la cual no es la de Jesús, para que lo entiendas. En la doctrina de Jesús es que tú caminas por fe y el blanco es Jesús. Tu mirada está puesta en Jesús. Caiga el de la derecha, caiga el de la izquierda. Si estás aquí, si el de la derecha es tu hermano, el de la izquierda también es tu hermano, ayúdalo si puedes. Pero no te detengas porque estás viendo a otro lo que está haciendo. Porque esa no es la doctrina de Jesús, acuérdate. Jesús no se detuvo porque le falló Pedro, le falló otro, le fallaron. Si estás aquí. Él tenía un mandato, algo que hacer, obedecer a su padre. ¿Sí o no? Entonces, deja las niñadas, las chiquilladas, deja el pamper, deja de estar comportándote como un niño que no entiende. Afirma tus pies, afirma tu corazón, tus pensamientos. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo lo vas a afirmar? ¿Qué dijimos? Poniendo la mirada en Jesús, aquel que te dio mira, es el Padre y Jesús. Dice que la honra y la gloria es aquellos que nos han dado la salvación. Y este es el Padre y Jesús. ¿Sí estás aquí? Porque el Padre nos amó tanto, dice, de tal manera amó Dios el mundo, ¿qué dice? Que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No dice que para que vengas a ver aquel que está haciendo, que está débil o que está haciendo lo que no debe de hacer.
Él te llamó para que tú estés firme, para que tú seas ayuda, para que tú seas fuerte, para que tú ayudes a los que van a venir, a los débiles. Porque van a venir otros nuevos y te arrebasarán. Irán adelante de ti porque tú todavía no quieres crecer. Se te da, se te riega, se te abona, se te pone el mismo abono, se te riega lo mismo que a los demás, pero tú no quieres crecer. Eso significa que tienes una plaga. Significa que estás enfermo y eso te va a ir haciendo retroceder y el diablo te va a susurrar a tu mente, a tu oído y te va a hacer creer que tú estás en lo correcto. Si estás aquí, pero no es así. El evangelio de Jesús no es así. La mayoría dice que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Entonces tienes que entender cuál es la voluntad de tu Dios. No es nada más si yo voy a hacer la voluntad de Dios y haciendo otras cosas. ¿Cuál no es la voluntad de Dios? Necesitas afirmar tu entendimiento, la palabra de Dios en tu corazón. Necesitas afirmar tus pies en la verdad, en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. No te olvides acerca de los dos cimientos. No vamos a platicar de eso, pero los dos cimientos tú ya sabes cómo son. ¿Quién es el que se mantiene firme cuando vengan las situaciones, los problemas, cuando está viendo el hermano o la hermana? Es aquel que oye y obedece. Mira bien, la palabra de Dios desde el principio hasta el fin va a ser lo mismo, obedecer. Siéntate acá. Disciplinarnos. Y dirás, pero ¿por qué aquellos no quieren? ¿Por qué no? Bueno, ese no es tu problema. Algunos están apenas creciendo, están tratando, están esforzándose, pero tu trabajo es tú seguir adelante. ¿Sí o no? Mi trabajo es, imagínate que yo, porque veo que el hermano, yo hay cosas que sé que tú no sabes. Yo escucho las quejas casi de todos. Si tú escucharas las quejas de todos, hermano, hermana, ¿qué pasaría contigo? Ya no vendrías a la iglesia. Entonces, si yo estuviera como tú, ¿qué estuviera haciendo yo? No, yo que voy a ir allá a atender a aquellos. No, pues. Pero no es así. Dios nos dio un trabajo a cada uno que hacer. Y tienes un llamado. ¿Sí me entiendes? Ahora necesitas esforzarte para que seas un escogido. Porque todos ya somos llamados. Pero tienes que esforzarte para que tú seas un escogido, una escogida. ¿Sí me entiendes? Muchos son los llamados, pero pocos. ¿Por qué? ¿Va a escoger a quién va a escoger Dios? Dice que el que se limpia de estas cosas será vaso, ¿qué dice? Útil, escogido, preparado para toda buena obra. ¿Sí estás entendiendo? ¿Cómo camina esto? ¿Cómo es esto? Entonces, esfuérzate, hermano, hermana. No busques excusas, pretextos, que por esto, que porque esto otro. No, porque no te olvides que el Señor revela y de otra manera el Señor nos da a saber. Cuando ya te estás empiojando, cuando ya te estás enfermando. ¿Sí me entiendes? Tienes que entender que si Dios te está hablando, atiende a este asunto antes de que retrocedas, antes de que te vaya mal, porque no sabemos si regresas. Y aunque regresaras, tu deber no es estar así de esa manera como olas del mar. Que de aquí para allá. No, ese no es tu trabajo, no es tu deber. Nuestro deber es este. Mira, vamos a leer capítulo 1 de Primera de Pedro. Versículo 1 y 2. ¿Lo tienes? Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mira lo que dice el 2, hermano, por favor, no te despegues. ¿Qué fuimos? Elegidos, escogidos, según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu. Y dime qué sigue. ¿Para qué nos llamó? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz
o sean multiplicadas. Entonces, ¿para qué fuimos llamados? Para obedecer. ¿Sí entiendes? Porque si tú dices, no, pero allá en Efesios también dice que fuimos llamados para su alabanza. Sí, pero tu alabanza va a ser agradable cuando tú obedezcas. Primero es obediencia. Ahora tú dirás, ¿obediencia qué? A lo mejor no abarcas todo para entenderlo. Sí, pero escudriña las Escrituras, escucha las predicaciones, obedece. Porque así como aquellos que empiezan en primer grado, ya los que van acá, todos tenemos que obedecer. Lo que vamos aprendiendo hay que ir obedeciendo. Pero necesitamos entrar en el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. ¿Sí entiendes? ¿Qué te hace obedecer? ¿Qué es lo que te trae de beneficios el obedecer a Dios? Primero, te hace libre. Mira, vámonos a Romanos, por favor. Y vamos a regresar a otro lado. Romanos capítulo 6, si no me equivoco. Gloria a Dios. No es Romanos, espérame un poquito. Gloria a Dios. Es en primera de... Gloria a Dios. Aguánteme un poquito. Gracias, Señor Jesús. Es en Romanos. Vamos a leer en el capítulo 6, ¿lo tienes? Si estamos bien en el 6. Vamos a leer en el 16, ¿lo tienes? Mira bien lo que dice. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué beneficios trae el obedecer? ¿Qué te hace cuando tú obedeces? Mira bien, y cuando no obedeces también, lo que sucede, mira. El 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, ¿para qué, hermano? Para obedecer. ¿Sois esclavo de quién? ¿De quién va a ser esclavo? De aquel a quien obedece, ¿sí o no? Sea que al pecado para muerte, o sea, a la obediencia para justicia. ¿Qué beneficios te va a traer? Si tú no obedeces, si yo no obedezco lo que dice el Señor, la palabra de Dios, lo que Él me manda para hacer, ¿de quién soy esclavo? Del pecado. Estoy obedeciendo a mi carne. Por lo tanto, soy esclavo ¿de qué? Del pecado. Pero si yo obedezco a Dios, obedezco a la justicia, ¿qué me hace? Me hace libre. Y hay mucho que leer aquí. Mira, abre tu Biblia aquí en el Evangelio de San Juan, para atrásito, por favor, en el capítulo 8. Gloria a Dios. Ya lo hemos leído muchas veces, pero se presta. Debes de entender que el fundamento, la base, es Jesús. El blanco es Jesús. ¿Sí me entiendes? Nos vamos a sujetar a lo que diga el Señor Jesús. Ese es el evangelio, la enseñanza quiere decir la palabra, lo que quiere decir. Ok. ¿Por qué nos hacemos esclavos de la justicia cuando obedecemos a Dios? ¿Y qué beneficios trae? Mira, el 31. ¿Lo tienes? San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en ¿qué? Cuando oyes la palabra permanecer significa obedecer. ¿Seréis qué? Si no obedecemos, no somos discípulos. ¿Y qué va a hacer si obedeces? ¿Seréis verdaderamente mis discípulos? ¿Y qué va a suceder? Vas a conocer la verdad. O sea, vas a entrar en el conocimiento de Dios. ¿Y la verdad qué va a hacer? Quebrantará ese yugo. Quebrantará el mal que está en ti. Si tú le crees y lo obedeces, si permaneces, si obedeces. Si estás acá. Porque es lo que dice, y respondiendo en el 33 dice:
Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. No entendían. Pero Jesús le estaba diciendo: es que ustedes son esclavos del pecado. ¿Cómo decís tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, ¿quién nos va a libertar? El Hijo, Jesús. Por eso tu mirada, ¿en quién tiene que estar? ¿En qué pensamos? No es en aquel que, porque aquel ya está haciendo esto, por aquel llega tarde, aquel. Si yo me pongo a ver eso, ¿qué voy a hacer? Me voy a enfermar. ¿Qué tengo que hacer yo con los que son indisciplinados? ¿Qué tengo que hacer? Buscar disciplinarlos y soportarlos. ¿Qué nos dice la palabra? Y soportándonos unos a otros. ¿Por qué dice eso? Si todos estuvieran perfectos, ¿a quién íbamos a soportar? A nadie. Porque estábamos en un mismo sentir todos. Hablamos una misma cosa todos. Pero el detalle es que no es así. Hay hermanos indisciplinados. Y es verdad que a los débiles los hacen. Ayer hablaba yo de eso en el estudio. Hacen pecar a los débiles. ¿Por qué son débiles? Porque están viendo el mal de los demás. ¿Y qué hacen? Empiezan a murmurar. Empiezan a hablar, a decir lo que no tienen que hablar, lo que no tienen que decir. Se empiezan a ensuciar. Por lo tanto, no han puesto la mirada en quién. Por eso dice, mira, una vez más, el 36. Así que si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Tiene que ser Jesús. Tiene que ser a Él el que tú tienes que seguir la enseñanza de Él. No a tu hermanito, a tu hermanita. Déjalo, ora, ruega, dobla rodilla en vez de estar ahí de chismoso, de chismosa, murmurador, murmuradora, ensuciándote. ¿Sí se entiende? ¿Sí estás entendiendo? Ese es tu trabajo. Cuando lo asimiles, cuando lo comprendas y lo bajes a tu corazón, tú mirarás la diferencia. Aprenderás a ver a tus hermanos de otra manera, a soportarlos, a orar, pedir: Señor, mira, ten misericordia. Le he hablado, le he estado diciendo: mira, Señor, porque eso es lo que yo he hecho. Señor, por favor. Dios ha visto mis preocupaciones aún por ustedes, y tanto que he revelado de ciertas personas. Y Dios me ha hablado a mí, o sea, que yo siga adelante, que yo siga hablando. Y que no descuide mi llamado, nada más. ¿Sí estás entendiendo? Fuimos llamados para obedecer. Acuérdate lo que leímos en primera carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 2. Fuimos llamados para obedecer. No se te olvide. Y si tú quieres hacer la voluntad de Dios, yo creo que tú has venido al camino de Dios porque quieres hacer la voluntad de Dios. Pero sométete a Él. Deja que Él ponga el yugo de Él en tu vida. Déjate guiar por Él, en pocas palabras. No te guíes por tu carne. Porque si tú lo haces así, esclavo de quién eres. De tu carne. Y por lo tanto, es del pecado. Si estás acá, tienes que saber discernir, entender lo que estás oyendo, lo que tú lees. ¿Sí me entiendes? Yo te voy a decir algo. Te podrás equivocar, pero el punto importante aquí es que tú corrijas. Que tú entiendas que necesitas tú enderezar. Que no puedes caminar así de esa manera. Y no justificarte para decir: no, me puedo equivocar, el cabo que tiene. No, porque eso ya es otra cosa. ¿Sí estás entendiendo? Mira, aquí mismo, ya se lo saben todos, en el capítulo 14 de San Juan. Por esto dijo el Señor Jesús esto. 14:15. ¿Qué dice el 14:15? ¿Qué está pidiendo? Tradúcemelo en otro lenguaje.
Si me amas, ¿qué dice? Obedéceme. Obedéceme. Es lo que nos está diciendo. Abre tu Biblia en el libro de Hebreos, ahí adelantito, por favor. En el capítulo 12. Del 1 en adelante. Señor Jesús, gracias, Padre. Vamos a leer, hermanos, y pon mucha atención. Nosotros debemos ser cuidadosos. Ya estando en el camino del Señor, debemos entender que tenemos mucha gente alrededor de nosotros. Aún el mismo Satanás nos va a estar, va a estar ahí delante del Señor. ¿Qué va a estar haciendo él? Acusándote. Por eso debemos de esforzarnos a hacer lo que dice el Señor. Dice, por tanto nosotros también teniendo de alrededor nuestro una gran nube de ¿qué? Hay mucha gente que está alrededor de nosotros. Hay demonios, ¿sí me entiendes? ¿Y qué dice? Si entiendes de todo, si tú lo traduces, despójate de todo lo que es de tu carne. Cuando dice, despojémonos de todo peso y del pecado. O sea, está diciendo, despójate de ser un esclavo del pecado. Quien nos asedia, dice, y corramos, ¿qué dice? Con paciencia la carrera que tenemos. Todo lo que te queda aquí, de días de vida en esta tierra, esa es tu carrera. Tienes tu carrera por delante. Tú no sabes el día que vas a morir, pero tú esfuérzate a hacer lo que es recto. No te olvides que los ojos tienes que tenerlos puestos en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el ejemplo. A Él tenemos que seguir sus pisadas. ¿Sí estás acá? No es el hermano o la hermana. Acuérdate, no pongas tus ojos, tu mirada en aquel que está haciendo lo que no es correcto. Y no te ensucies. No es tu trabajo. ¿Comprendes? ¿Sí estás aquí? ¿No es tu trabajo qué? ¿Sí lo entendieron? Estar mirando al otro. Mírate a ti mismo. Escudriñate tú. Enderézate tú. Camina recto tú. Obedece lo que te dice el Señor primero. Y cuando hayas sido obediente, no tendrás valor de juzgar a otro. Orarás, pedirás, porque has madurado. Pero como no has madurado, se te hace fácil abrir tu boca para decir lo que se te vengan ganas de aquel o aquella. Y eso no es la voluntad de Dios. Si estás aquí, mira lo que sigue diciendo. 2. Puestos, ¿qué dice? Si entiendes, ¿dónde vas a poner tus ojitos? Mira, aún en el libro de Colosenses dice claramente, aún los que trabajan, que cuando trabajas secularmente, dice que no trabajes como agradando al ojo de ¿quién? Del hombre. Tú debes de trabajar para tu Dios. ¿Sí me entiendes? Para tu Dios. Vamos a acabar de leer y ahorita vamos a leer para allá si gustan. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, está diciendo, considera a Jesús, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No te desanimes. Mira lo que Jesús sufrió. Mira lo que Él padeció. Compara si estás padeciendo como lo que Él padeció. Entonces no te desanimes, está diciendo. Cobra ánimo. No estás pasando lo que Jesús pasó. Entonces, ¿por qué quieres retroceder? ¿Por qué no te gusta esto y esto otro? ¿Sabes? Algunos, ¿sabes por qué están así? Porque se están metiendo cosas en su corazón por medio de sus ojos y sus oídos, que es basura, que automáticamente te empieza a quitar el deseo.
de orar, de leer, de asistir a la iglesia, al servicio. Esa es la parte que yo dije hace ratito. Está enfermo. Está enfermo. Se está enfermando porque hay algo que se está metiendo dentro de su corazón. Y no es cosa del Señor. Gloria a Dios. Dice el 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿A quién lo han golpeado y lo han crucificado o le han arrancado pedazos de carne? Por Jesús. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué andas desanimado o desanimada? ¿Qué te hizo el Señor? ¿Por qué te cuesta venir al servicio? ¿Por qué te cuesta servir a tu Dios? ¿Por qué te cuesta obedecer? ¿Por qué te cuesta hacer la voluntad de tu Dios? Porque para eso fuimos llamados, para hacer la voluntad de Dios, para obedecer, ¿sí o no? Mira, una vez más el 4. ¿Por qué no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado? Si estás acá, no hemos padecido. Él nos sigue hablando todavía de una manera. Mira, regrésate para atrás ahí en el capítulo 10, por favor. Dice en el 35, ¿lo tienes? No perdáis pues vuestra confianza. ¿Que tiene qué? Si tú te desanimas, ¿qué vas a perder? La promesa. Vas a perder el galardón, vas a perder el premio que Dios tiene para ti. Si tú te desanimas, por eso dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Una vez más, lo hemos leído muchas veces. ¿Qué es necesario, hermano, hermana? ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad, fíjense bien, para que habiendo hecho ¿qué? Si no la estamos haciendo, estamos en un problema. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Entonces, para que obtengáis la promesa, para que tú y yo obtengamos la promesa, ¿qué necesitamos hacer? La voluntad de Dios. Obedecer. ¿Sí me entiendes? Que cuando tú vengas al servicio, hermano, cuando tú dobles rodilla en tu casa, cuando andas en tu trabajo, no vengas al servicio de embalde, sino que en verdad hayas aprovechado bien tu tiempo en tu trabajo y en tu casa. ¿Cómo? Recordando, memorizando, trayendo a la memoria la palabra de Dios, recordando aquellas cosas que Dios nos pide a nosotros que hagamos. Y pidiéndole a Dios que nos ayude a irnos perfeccionando en aquellas áreas que todavía no están todavía restauradas, para que Él mismo nos perfeccione, para que podamos obtener esta promesa. ¿Cuál es esta promesa? Nuestra salvación. Vale la pena. Vale la pena. Entonces no es como sea el evangelio. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, ¿qué dice? Vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Todo aquel que retrocede, no le va a ir bien. No agradará a su alma, dice. Pero nosotros, ¿qué dice? No somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen ¿qué? Fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Por eso está diciendo esto, para preservación, para la salvación de nuestra alma. Por eso en el 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué va a pasar si retrocede? Cuando dice, no agradará a mi alma. Porque el hombre que anda en la carne anda contento, sí, momentáneamente. Pero está hablando del alma. Primero, no va a tener paz aquí en la tierra. Segundo, cuando parta de esta tierra, se va a estar lamentando. Si estamos aquí. Porque donde va a ir, no va a ser ahí a un paseo ahí a un parquecito ahí donde hay un rillito ahí donde se va a mojar y va a bañarse a la hora que quiere. No. Si estás aquí.
fuego, lago de fuego. Gloria a Dios. ¿Qué se necesita para obedecer, hermano, hermana? Mira, abre tu Biblia en el libro de Josué, por favor, el capítulo 1. El Señor le pidió a Josué algo también, en el capítulo 1, versículo 7. Luchemos, hermano, hermana. Lucha. Que digan lo que quieran de ti y eso, pero si hablan de ti diciendo mentira, hermano, no te preocupes. ¿Sí me entiende? ¿Lo tienes? Josué capítulo 1, versículo 7 dice, solamente le dice algo el Señor a Josué, solamente esfuérzate. ¿Y sé qué dice? Le dice, y sé muy valiente, porque para obedecer la palabra tienes que ser esforzado y valiente. Dos cosas. No es como sea. Y lo dice, ¿para qué dice? ¿Sí entiendes? Por eso le está diciendo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? No dice para ir a pelear. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, ni a siniestra, ni a la izquierda, ni a la derecha. Para que seas, ¿qué dice? Prosperado en todo, todas las cosas que emprendas. ¿Cómo ves? No te vaya a pasar, hermano. Aquí en la primera carta de Samuel, capítulo 15, no te vaya a pasar, no nos vaya a pasar como a rey Saúl. ¿Sí me entiendes? Ayer yo estuve leyendo un poquito esto con algunos de mis hermanos en esta parte, pero es lo mismo. Dios pide de nosotros la obediencia. Y la obediencia es disciplina. Que tú te disciplines y entiéndelo. Disciplinarte no es que si aquel va, mira, yo voy a hacerles una pregunta aquí y yo sé que a algunos les ha pasado. Si estamos aquí, hello. ¿Cuántos de ustedes han dicho, no, pues yo voy tarde, al cabo, pues los demás llegan tarde? ¿Cuántos han dicho eso? Nadie ha dicho eso. Y yo tengo mucha malicia. No es cierto. Muchos han dicho eso. Muchos han dicho eso. ¿Sí me entiendes? Al cabo acá, llegan tarde, al cabo, no toman en serio el camino de Dios. Y no uno, no dos, aquí varios han dicho, yo estoy diciendo varios, más que no quieren decir. Ok. ¿Eso te disciplina a ti porque el otro viene, porque está mal, porque el otro está enfermito y llega tarde? ¿O porque llega tarde a trabajar? ¿Eso te hace un hombre cristiano, hijo de Dios, obediente, disciplinado? No. Entonces no lo hagas. No lo hagas, ten vergüenza. Ten vergüenza, mírate en el espejo de la palabra y ten vergüenza. Porque no es para eso que Dios te llamó. Sé disciplinado tú solo, porque a mí me lo pide Dios. No porque si viene aquel o no viene aquel, o llega tarde aquel, ¿sí me entiendes? Déjate de cosas de niñadas. ¿Sí me entiendes? Recapacita, despierta de ese sueño. Estás dormido, todavía roncando y ni cuenta te das. Porque una actitud de esa es una iglesia dormida. Si estás aquí, no lo vuelvas a hacer, hermano, hermana. Porque esa causa la utilizará Satanás para enfermarte y desanimarte poco a poco y pierdas el interés, el amor, el primer amor que tú tienes y has tenido para con tu Dios. De repente ya no sabes por qué ya no sientes esto. Ya, pues no, ahora no vamos. Tengo mucho sueño. ¿Sí me entiendes? Tantas excusas que hay, hermano, hermana, que estás pidiendo que te llegue aquella, la más argüendera de tu familia para no ir a la iglesia, para hacerle una carnita asada. Porque para eso sí eres buena. Para eso sí eres bueno. No, es que va a venir mi pariente, la que
tanto aprecio, la más chismosa. Y ahí estás tú, ahí ya, lista para el chisme. Ahí sí, hasta brutas, hasta infladito sales. Pero bien contagiado y ya para el otro. El trabajo es que lo hagas la primera vez, porque la segunda se te va a hacer más fácil. Y la tercera, no, pues al cabo, el pastor también cuando trabaja a veces llega tarde. Ya hasta el pastor lo empiezan a ver. Yo te voy a decir algo, a mí me puso esta carga el Señor. Y lo hago con gusto. Pero yo te aseguro que si tuviera esta carga, algunos no aguantarían. Y yo no me quejo. Le doy gracias a Dios que me ha dado las fuerzas para, aunque cansadísimo, durmiendo todos los días, 4 o 5 horas. Y vengo con gusto aquí. Y el día que no puedo venir, me siento mal dentro de mí. No pienses que estoy diciendo, ojalá y no vengan casi troques para que estar ocupados y el patrón no me deje ir. No estoy pensando eso. Ojalá y vengan muchos para que yo me pueda ir en paz. Ponte a pensar, hermano, hermana. Muchos de ustedes están enfermando, han estado enfermos porque están mirando la paja del ojo de tu hermano. Y tú traes dentro de ti un tronco, no. ¿Sí me entiendes? Te vuelves chismoso, te has vuelto chismosa y juzgando a los demás pensando que estás bien. Yo me estoy inventando eso, ¿verdad? No, corrígete. Dios te llamó para que obedezcas a Dios, a hacer su voluntad. ¿Sí me entiendes que hacer la voluntad no es lo que te da tu gana? Es lo que dice el Señor, hermano. No seas necio, no seas insensata, no seas. Aquí hay una palabra que le dice el Señor. Gloria a Dios. No seas obstinado, dice aquí. La obstinación es que te dicen y tú terca y a seguirlo haciendo. El pastor sí dice, pero los demás también. Eso es ser obstinado, que te están diciendo el consejo que corrijas y tú no quieres corregir. Eso es ser obstinado. Y ahorita vamos a leerlo ahí. Pero quiero que entiendas lo que le sucedió, lo que le pasó a Saúl también. Mira, vamos a leer en el capítulo 15, versículo 2 en adelante, ¿lo tienes? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. 3. Mira lo que Dios le dice a Saúl. Mira lo que le dice Dios al profeta Samuel para que le diga a Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata, ¿qué dice, hermano? A hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mata a todos, no dejes nada, arrásalos con todos. No dejes nada, ni mujeres embarazadas, ni niños de pecho. No dejes nada. Pero ¿a poco Dios hace eso? Un testigo de Jehová oye esto y va a decir: no, ese no es Dios. Dios es justo, es santo. Por eso tú no tienes ni idea del valor que tú tienes. Tú a veces andas con la más chismosa, con el más chismoso, y no te valora. Y andas llore hablando ahí. ¿Sí me entiendes? Pero el que te hizo sabe el valor que tú tienes. Y ese es Dios. Y tú no lo valoras a Él. ¿Sí entiendes? No entiendes que el Señor tiene reglas. Él es justo, Él es santo. Y para muchos esta parte, mucha gente interpreta como que Dios es malo. No, las reglas son de Dios, no son de todos. Él tiene establecido una regla. ¿Sí me entiendes? Y cuando te estoy diciendo que Dios sí sabe el valor que tú tienes, porque para Dios el pueblo de Israel era como la niña de sus ojos. Por eso cuando leímos el 2, dice claramente: por cuanto le hizo esto al pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Por eso Dios iba a tratar de esta manera con Amalec.
Si tú entendieras y te sometieras a Dios, todo aquel que te quiere hacer daño a ti, Dios te defendería, porque tú eres como la niña de sus ojos para Él. Si obedeces, si te sujetas. Esos son los dividendos, eso es lo que tú tienes a tu favor, el servir y obedecer a Dios. Pero si no lo quieres hacer, ¿cómo pues? ¿Sí entiendes? Mira, ¿qué le dijo entonces? Que matara todo, ¿verdad? Víngate al 9, vamos a acelerarle. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable, ¿qué hicieron? Destruyeron. Pero esa fue la orden que se le dio. Traeba lo mejor, perdonó al rey de Amalek. Perdonó lo mejor de las vacas, del ganado, de las ovejitas y todo. Pero ¿qué le dijeron que hiciera? Ese es el problema de los cristianos, que se les dice, esto es lo que Dios dice que tenemos que hacer, y hacen otra cosa. Por eso las consecuencias. Por eso no hay crecimiento. Por eso siempre andan como a las olas del mar. Eso a Dios no le agrada. No fue para eso que Dios te llamó. ¿Cómo puede decir Dios que eres soldado de Jesucristo cuando te doblas en cualquier cosita? Un soldado es un guerrero que pelea, lucha, da batalla. Y si está herido, así sigue tirando. Así sigue disparando. No se detiene. Si estás aquí, un guerrero va a pelear. Siempre va a estar al frente. Y si está herido en cuanto sana, ya sabe a dónde tiene que ir. Es soldado. ¿Sí me entiendes? Imagínate, van a la guerra pública que además les tienen un balazo y se agarran llorando. Y se asustan, ya quieren arrancar carrera. Ni siquiera ni un rozón te dieron y ya estás desanimado. ¿Eso es de un cristiano? ¿Eso es para lo que te llamó el Señor? Eso es el cobarde. Y Dios no quiere que seas cobarde. Dios quiere que tú aprendas esto, que se te meta en tu corazón, en tu mente, en tu sangre, en tu ser. Que tú camines esta nueva forma de vida. Este es el nuevo hombre. Que dejes el viejo. Ok. Mira lo que sigue diciendo. 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ¿qué dijo Dios? Mira, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido. ¿Qué dice? El no obedecer a Dios, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Te vuelves en pos, te vuelves en contra de tu Dios. Ahí lo dice claro, porque no, ¿qué dice? Obedeció mi palabra. Ese es un problema. Por eso hay una gran diferencia entre ser un verdadero cristiano y un religioso. Un religioso asiste y se pone los tiempos él solo como él quiere y no deja que le diga el pastor, sí, pero no se sujeta. Ese es un religioso. Pero un verdadero cristiano sabe cuál es la voluntad de su Dios y se sujeta. Todo en la voluntad de la palabra de Dios. ¿Sí estás acá? Es una gran diferencia. El Señor, mira cómo estaba apersumbrado, vamos a decirlo de esta manera, y se me pesa, dice el 11, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová, toda aquella noche. Samuel amaba a Saúl. Toda la noche estuvo ahí clamándole al Señor, pero luego se levanta, ya tenía órdenes. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido de Carmel y aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. 13. Vino pues Samuel a Saúl
Y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido, fíjate lo que decía Saúl. Yo he cumplido, ¿qué dice? ¿Cuántos dicen que están obedeciendo a la palabra de Dios cuando no es verdad? Tus hechos, mis hechos van a decir si yo en verdad estoy obedeciendo. Mi conducta va a decir si estoy obedeciendo o no estoy obedeciendo. Mi actitud. Yo les decía hace días, y no terminé aquel día que estuve explicando, ¿se acuerdan? Mi hermano Ulises, un día platicamos con él y él comentó que en el servicio militar hay una hermandad muy fuerte ahí. Se cuidan unos a otros, algo así, ¿no, hermano? ¿Cómo crees que se siente el sargento o el capitán ahí cuando ve esa unidad? Contento, ¿verdad? ¿Qué espera el pastor, hermano? O si tú fueras el pastor, ¿qué esperas tú? ¿Qué esperarías tú de los hermanos? ¿Sí me entiendes? Debe de haber esa hermandad entre nosotros, ese amor de hermanos, ese amor al prójimo, ese amor de Dios. Gracias a Dios que me ha ido haciendo entender el Señor cosas, pero yo me entristecía mucho antes cuando miraba que no venía un hermano o otro. Por eso el Señor me habló. Yo no puedo hacer nada. Yo me preguntaba, decía entre mi Señor, ¿qué le hice? Si él entendiera que lo que está haciendo me está dando la espalda, te está dando la espalda a ti, me está dando la espalda a mí. En vez de que sea de ayuda aquí en la iglesia, en la obra tuya, caminan en su voluntad. Y dicen que quieren caminar en la voluntad de Dios. No, no es verdad. Porque mis hechos, ¿cómo alguien puede decir que está conmigo cuando no está conmigo? Cuando está en otro lugar. Si estás acá. ¿Cómo puede decirme al oído, yo escucho, hermano, yo estoy ahí contigo? No es cierto, cuando no están. El que está conmigo se va a ver. ¿Sí me entiendes? Se va a ver con sus hechos. Gloria a Dios. Espero tú entiendas, hermano, y lo que tengas que corregir, corrígelo. Es por tu bien. Es para que la obra de Dios florezca más, para que la obra de Dios crezca, para que la obra de Dios camine en un mismo sentir. Gloria a Dios. Voy a leer rápido, ya nos vamos a ir, porque hay mucho más que leer, pero mira, ¿en cuál me quedé? Ok, 14, Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel? De las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. A tus ojos tú eras nada, pero Dios te ha puesto en un lugar muy especial, en un lugar de honra. ¿Por qué haces esto? Y lo dice el 18, ¿verdad? 18. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al motín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mira, la necedad, fíjate, la insensatez. Por eso ten cuidado, no sea que te pase o nos pase esto a nosotros. Mira, ¿en cuál me quedé? 20 dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien, ¿qué dice? Falso, mentiroso, hipócrita. No es verdad que había obedecido a lo que se le fue dicho. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Como si eso fue lo que Dios le dijo que hiciera, ¿eh? No fue eso lo que Dios dijo que hiciera. Y así hay cristianos, haces lo que Dios no dijo que hicieras y tú piensas que estás bien. Hay que enderezar, hay que crecer, hay que madurar, se ayuda. Que esta obra tú seas columna, que tú seas ayuda para otros.
y no para que los juzgues. Dice el 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. 22, y Samuel dijo, le hace una pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué leímos en primera carta de Pedro? ¿Para qué fuimos llamados? Para obedecer. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Si tú vienes y le sacrificas algo a Dios, pero no lo obedeces, ¿le agradará a Dios? No. Gloria a Dios. Ciertamente lo es mejor. Ok. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mira el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, aquel que no obedece es como pecado de ¿qué? De adivinación. Acuérdate que los adivinos los mataban. Y como ídolos e idolatría, ¿qué dice? Todavía te dicen y tú sigues diciendo que hiciste o haces lo que se te dijo que no hicieras. Sigues terco, en pocas palabras. Esa es obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, hermana, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas? ¿Que Dios nos deseche? ¿Que Dios te deseche? Él sabe lo que entiendes y lo que no entiendes. Y te va a ayudar en lo que no entiendes. Pero lo que ya entiendes, va a hacer algo el Señor. Bueno, yo he dicho que ya terminamos con esto. Pero vámonos por último. En el libro de Hebreos, capítulo 2, donde estábamos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. 12, ¿en cuándo nos quedamos? Y vamos a leer el 5, ¿verdad? Dice Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies. ¿Qué dice? ¿Qué hace el Señor con los hijos? Los disciplina. Y cuando tú escuchas la palabra, es el Señor que te está disciplinando. Ah, pero también te va a hablar en tu casa. Te va a hablar donde andes. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, ¿qué hace? Entonces Él, porque te ama, ¿qué hace? Nos disciplina. Como somos hijos, nos va a disciplinar. ¿Y azota a quién? No, pero Dios no azota, Dios no hace nada. Dios es puro amor. Puro amor, puro amor. Sí, pero lo hace. El azote también es por amor. Para que te detengas, para que nos detengamos de no seguir adelante en aquella cosa que no es correcta. Viene el golpe, nomás que Él es tardo para la ira. Te está hablando y ya está listo. Es como, bueno, Él es más paciente, ¿verdad? Pero tú le hablas a tu hijo, le hablas, te voy a dar. No le das y sigue. No lo hagas, no te quiero pegar. Y ve que no le pegas y sigue. ¿Y qué va a pasar? Llega el momento que ¿qué dices? Ya estuvo, mijo. Sorry. Y a veces te salen lágrimas porque le metiste vara. Ay, me duele, Señor, pero ni modo. Si lo dejo, se me va a echar a perder. Mire, hermano, así hace el Señor. Dice que le duele el castigo. Él le duele cuando nos corrige. Porque nos ama. Y el amor de Él no es como el tuyo y el mío. El amor de Él es sincero, es verdadero, es fuerte. Le duele, sabe que somos mortales. Sabe que nuestros días están contados sobre la faz de la tierra. Y busca de otra manera, nos aguanta, nos soporta, nos tolera. Pero puede llegar el día en el cual se cansa el Señor. Me dirás, el Señor no se cansa. El Señor no se cansa de obrar, pero se puede cansar de nuestra conducta. Así dice en el libro de Isaías también. Y sigue diciendo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre
no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero dice en el 7, volverlo a repetir, si soportáis la disciplina. El problema es que algunos no soportan la disciplina. Pero aquí dice, esta es la condición, si soporta la disciplina. ¿Sí me entiendes? Entonces es importante soportar la disciplina del Señor. Dice el 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Fíjate, los papás nos disciplinaban como ellos pensaban que era correcto, pero ¿para qué dice? Para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? La disciplina es para que te corrijas y entres en la santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia. ¿A quiénes, hermanos? O sea que el que ya entiende, ha sido ejercitado, ay Señor, pero gracias. Pero el que no anda reniegue y dice Señor, y luego hablando del Señor, porque esta disciplina y trae frutos apacibles para aquel que está ejercitado. ¿Sí me entiendes? Fuimos llamados para obedecer, hermanos. Yo te voy a decir algo, esfuérzate. Yo me doy cuenta cuando te empiezas a enfermar. Cuando algo ya no está bien, ya traes piojitos, ahí ya traes así como los chivos en la cola, hay un montón de piojos. Ya empiezan así y apartarse así. ¿Sí me entiendes? No está bien. Obedece al Señor, que te va a hacer libre. Te estás enfermando porque estás empezando a ser esclavo de las cosas que a Dios no le agradan. Necesitas ser libre. Y para que seas libre necesitas venir a Jesús y poner tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. No andes viendo a tu alrededor. Déjate de andar chismoso. No fuiste llamados para hacer para que vengas al chisme. Ni andes allá de chismoso en tu casa, donde quiera que andes. Y presta oído bien. Cuida bien lo que escuchas en otros predicadores también. Ya de hace tiempo el Señor había revelado acerca de eso. Hay que tener cuidado. Se enferman escuchando. Hace tiempo reveló el Señor acerca por alguien que estaba escuchando en la radio y a rato embarazado ahí. Espiritualmente así. O un hombre embarazado ahí y dices, pues ¿cómo es posible? Un hombre no puede. Ok, pero espiritualmente sí. Porque participa de lo que no es correcto. Lo ha mostrado el Señor. ¿Sí me entiende? Entonces, piénsalo, hermano. Medita cómo estás. Deja de andar haciendo lo que no es correcto. Disciplínate. Porque si no, Dios te va a disciplinar. Si eres hijo, te va a disciplinar. Y cuando Él pega, no pega con un cintito, así como le pega uno a los hijos. Él pega donde duele. Él pega donde tú tengas que acudir. Ahora sí, Señor, perdóname. Y yo le doy gracias a Dios por las veces que nos ha tenido que corregir así. ¿Sabes por qué? Porque no estuviéramos perdidos. Entonces no te quejes. Mejor enderézate. ¿Ves que viene la vara? ¿Cuántos han visto que ya viene el cinta? No, yo ahora sí te voy a obedecer. Y se van corriendo ahora sí. Y te quedas con las ganas así. ¿Sí me entiendes? Pero no. De repente el Espíritu Santo viene y te dice, acuérdate tú cómo eras. ¿Cómo eres tú? ¿Eres obediente conmigo? ¿O no te dice eso el Señor a tu corazón? Nunca te ha hablado así. Cuando ya vas así bravo, así ya. Cuidado. Nada hagáis por ira o por contienda. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si estás aquí, entonces vamos a sujetarnos a lo que Dios dice, hermanos. Fuimos llamados para obedecer. No critiques, no juzgues. Deja de andar ahí todo enferma.
El pastor le da gusto y al pastor de las ovejas es Jesús. Y el pastor este que está de carne y huesos también aquí le da gusto cuando las ovejas están sin piojos, sin demonios, que son obedientes, que son ovejitas, no chivos. Y algunos ya ni me hablan ni dicen, no, pues el hermano, pues los deja. No, no es que yo los deje. El Señor me enseñó a soportar, aprender a soportar a aquellos que andan todavía indisciplinados. No es que yo no les quiera decir. No es tu papel. ¿Sí estás aquí? Hello. Despiértate, tú que duermes entre los muertos. Y te nombre Cristo. Hermano, hermana, ¿sí están aquí? Gloria, estás enojado. Estás enojado. Aleluya, qué bueno que estés enojado. Pero yo creo que estés enojado con el diablo, no conmigo, ¿verdad? Estás enojado y dices, ahora sí, diablo, ahora sí te voy a dar. No digas que le vas a dar. Pídele ayuda a Dios, porque no hagas eso, tal cosa. Entonces yo te voy a dejar con esto, hermano. Espérense, relájense. Mira, yo no sé si dejaste allá ya los tacos listos, pero espérate, relájate. Gloria a Dios. Sonríe, hermano. Cristo te ama. Que el Señor te bendiga.